quiero saludar a Thaís Peñalver. Ella es abogado, columnista de distintos diarios y analista internacional. Thaís, bienvenida, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, buenas tardes para todos. A ver por dónde empezamos. Hay varias cosas sobre la mesa. Vayamos a lo ocurrido el día de ayer, a esta consulta popular. ¿Es vinculante o no es vinculante dada la cantidad de votos que se sacó? Es una de las preguntas que la gente se hace. El gobierno ha dicho que igual le importa poco, más o menos, lo que ocurrió. ¿Cómo desentrañar lo que está ocurriendo? Yo creo que a partir del día de ayer, la lección que dimos, porque fue un evento inédito en el mundo y un evento histórico para nosotros los venezolanos, a partir de ayer, quien manda en este país es el soberano. Es decir, cada uno de los venezolanos, que suman más de 7,5 millones de personas, que salieron a pesar del miedo, a pesar de la represalia, a enfrentar al régimen de Nicolás Maduro y a decirle basta ya de balas, basta ya de violarnos los derechos humanos, basta ya de usurpar el poder de la presidencia de la República. ¿Qué lo hace vinculante, Idania, me preguntas? El número, los 7 millones de venezolanos, 7.600.000 de venezolanos que en 2 semanas organizaron con un voluntariado, sin recursos, casi prácticamente con las uñas, trabajando para demostrarle al tirano que aquí está un pueblo que no tiene miedo, un pueblo que está fortalecido. Le dimos el número a nivel nacional y a nivel internacional. Le estamos diciendo con esto a Nicolás Maduro y a todas las instituciones que lo respaldan que a partir de este momento tiene que comenzar a hacer sus maletas e irse de Venezuela o salir del poder, porque ya Venezuela no aguanta más a la dictadura de Nicolás Maduro y para eso tiene a su Asamblea Nacional, que lo has visto bien, en voz del diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué el número lo hace vinculante? Es decir, si el gobierno o Maduro se empeña en desconocerlo, ¿por qué el número es importante para hacerlo vinculante? ¿Por qué estos...? Sí. El número no lo hace vinculante, es la asistencia masiva lo que lo hace vinculante. Es la salida de cada uno de los venezolanos, es enfrentarse no a un voto directo y secreto, como es el voto universal, el voto normal en cualquier país. Es un plebiscito donde cada ciudadano abiertamente coloca su nombre, coloca su número de cédula y da la cara. Eso es lo que realmente lo hace vinculante, la salida a la calle, la culminación de 100 días de protestas, de 100 días de lucha, lo hace vinculante los 100 muertos, lo hace vinculante que Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo, se ha deslegitimado él mismo violando la Constitución y todo el marco legal. Lo hace vinculante que ya las instituciones no le pertenecen a un régimen ni a la dictadura, le pertenecen a los venezolanos. El CNE, que nombraba hace poco el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el CNE va a ser designado por la Asamblea Nacional en breves días. ¿Para qué? Para ir a ese gobierno de transición que han anunciado. Los nuevos magistrados designados por ¿quiénes? Por la Asamblea Nacional, como lo contempla y establece la Constitución, van a ser designados esta semana para crear la estructura de Estado que desde hace 18 años no tiene Venezuela. Eso es lo que hace vinculante el acto de ayer. Cuando un país se libera, cuando un país declara su independencia, es el deseo espontáneo expresado en la firma de cada uno, es lo que hace que sea legal, vinculante y legítimo. La legalidad se la va a dar mañana la Asamblea Nacional, ya lo han anunciado, porque quien convoca también para garantizar más legalidad del plebiscito o la consulta popular del domingo fue la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo de Venezuela. Claro, el Poder Legislativo elegido por el pueblo venezolano con 14 millones de votos. Ahora bien, ¿hacia qué transitamos? Una asamblea va a nombrar representantes de nuevos poderes, del organismo electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué hacemos con un gobierno que no quiere soltar el poder? Es decir, lo ha dicho, vamos a la constituyente, está convocada por la dignidad de los venezolanos. Eso acaba de decir unos minutos. ¿Cómo se hace viable un país con 2 Tribunal Supremo de Justicia, 2 consejos nacionales electorales, hasta ahora una asamblea
si se realiza la constituyente, habrá también 2 asambleas. Pregunto, ¿cómo se hace viable un país de esta manera? ¿Y quién es el fiel de la balanza? ¿Los militares que han tenido la actuación que hasta ahora se han visto reflejadas en declaraciones e imágenes? Bueno, ya Venezuela no es un país viable desde hace mucho tiempo, Idania. Desde hace muchos años. Desde que llega Hugo Chávez al poder, asalta los poderes públicos, asalta el poder judicial, asalta el poder legislativo. Ya desde ese momento Venezuela comienza a ser un país que va transitando los caminos para ser un Estado fallido. Hemos llegado a esa situación. No es válido ni legítimo la presidencia de Nicolás Maduro, porque el año pasado la Asamblea Nacional decretó el rompimiento del hilo constitucional. Tampoco es un presidente que reconozca el poder legislativo, porque ese poder legislativo decretó que había una ausencia del cargo por cuanto Nicolás Maduro no cumple con ninguno de los requisitos que le exige la Constitución como presidente de la República. Luego el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, le da un golpe de Estado al Poder Legislativo. Ya cuando llegamos a ese nivel, y eso ocurrió hace 3 meses, ya no hay país. Ya el país es inviable. Ya hay una dictadura instalada que además ha reconocido el mundo entero. Es una amenaza permanente contra los ciudadanos. Nos han asesinado. Hay persecución política e ideológica. Hay presos políticos procesados por los tribunales militares. Existen en este momento estudiantes y manifestantes que han sido llevados a las cárceles de Venezuela por ejercer un derecho legítimo. Eso ya no es un país, Idania. Esto es un territorio baldío manejado por una cúpula chavista que rodea a Nicolás Maduro. Además, tenemos sobre nuestras cabezas la amenaza de una Asamblea Nacional Constituyente que pretende instaurar el comunismo en Venezuela para añadir a ese listado que tú nos has dado en ese momento. De manera que esto no es un país hace tiempo, el mundo así lo reconoce. Se han activado todos los mecanismos internacionales básicamente porque entienden que Venezuela ha entrado en una fase de Estado fallido donde nada funciona. Solamente queda en pie la Asamblea Nacional como representante de la voluntad popular y ese pueblo que salió ayer a pesar de las balas, a pesar del miedo, a pesar de las amenazas y de la represión. Eso es lo único que queda de Venezuela. Y a eso le podemos sumar el Ministerio Público, que recientemente se ha sumado. Claro. Con eso, con la lucha de calle, con las advertencias que nos está haciendo el liderazgo político, tenemos que seguir tratando de rescatar a Venezuela. Básicamente esto es inédito también, no es fácil. La Asamblea Nacional necesita una coalición de partidos sólidos, que todos estén de acuerdo. En eso están en este momento. Claro, claro. Bueno, insólito sería que después de tanto tiempo y después de todo lo que ha pasado, no se pusieran de acuerdo. Eso realmente creo que sumaría también a ese no país que es Venezuela en este momento. Pero después de oírte y de llegar a la conclusión de que es un país que ya no es viable, país es muy duro, pero ¿qué tiene Venezuela? ¿Qué tienen los venezolanos por delante? ¿Días más duros que los que hemos visto hasta ahora? Ciertamente, no podemos llamarnos a engaños, Idania, nos vienen días muy duros. No estamos hablando con un régimen que tenga medianamente la conciencia de pretender irse, para nada, no nos podemos engañar. Primero, lo hemos dicho muchas veces, el régimen y la cúpula que rodea a Nicolás Maduro está buscado por el mundo por diferentes delitos, por eso están atrincherados aquí en Venezuela. Ellos no se pueden mover, no pueden poner un pie fuera de las fronteras de Venezuela. Por eso nos han matado a 100 personas en 100 días de lucha. Por eso tenemos una cantidad de personas sacrificadas. Los días que vienen, ya con el aval de más de 7,5 millones de votos, que son más de 7,5 millones de voluntades que le están diciendo a Nicolás Maduro que se tiene que ir, ya con eso ya tenemos suficiente para avanzar. Ya han anunciado la conformación de un gobierno, una alianza de partidos políticos, ya se ha anunciado la hora cero, ya se ha anunciado que vamos a ir a un paro cívico y vamos a ir escalando en la medida de nuestras posibilidades para evitar que se instale la constituyente, porque sabemos que eso va a aniquilar no solamente a Venezuela, sino al poder legislativo. Lo que vimos el 5 de julio, el asalto que vimos por parte del chavismo a la Asamblea Nacional, a los diputados heridos que casi que los matan, eso es lo que va a ocurrir el 30 de julio.
Allí no va a quedar títere con cabeza. Van a descabezar también a la fiscal general. Entonces, las semanas que nos quedan son semanas de lucha, pero de lucha pacífica y democrática, porque nosotros, Vidalia, no estamos armados. Pues quiero agradecer, como siempre, a Thaís Peñalver por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Thaís, bien, gracias por acompañarnos y pues aquí estamos. Habrá que seguir el día a día de esta cotidianidad, que no es fácil, como bien lo has dicho. Buena tarde para ti. Gracias, Dania, y estamos escribiendo las nuevas páginas de la historia de Venezuela, que eso le quede bien claro al mundo. Que así sea. Gracias a Thaís Peñalver por acompañarnos.